Itinerario del recorrido de hoy en Estación Norte. Iniciamos con un reportaje sobre el Museo de la Revolución en la Frontera. Después llegaremos a la entrevista, donde platicaremos con Marco Antonio López Romero y Emanuel Sariñana de la revista digital Albedrío. Y hoy terminaremos el recorrido con una recomendación cinematográfica a cargo de Rafael Leiva del programa de literatura. Bajo la conducción de Blas García Flores, abordaremos aquí, en Estación Norte. Bienvenidos a una edición más de Estación Norte, programa de revista cultural de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Yo soy Blas García Flores. Vamos a iniciar con una lectura como cada emisión. En este número tenemos una poesía de Ramón López Velarde. Y pensar que pudimos. Y pensar que extraviamos la senda milagrosa en que se hubiera abierto nuestra ilusión como perenne rosa. Y pensar que pudimos enlazar nuestras manos y apurar en un beso la comunión de fértiles veranos. Y pensar que pudimos en una onda secreta de embriaguez deslizarnos, balsando un vals sin fin por el planeta. Y pensar que pudimos, al rendir la jornada, desde la sosegada sombra de tu portal y en una suave conjunción de existencias, ver las cintilaciones del zodiaco sobre la sombra de nuestras conciencias. En el centro histórico de nuestra ciudad se encuentra el Museo de la Revolución en la Frontera, también conocido como Museo de la Exaduana. Importante porque en este lugar se llevaron a cabo acontecimientos de la Revolución Mexicana. La toma de Ciudad Juárez, además de una entrevista entre el presidente de México, Porfirio Díaz, y el presidente de Estados Unidos, William Taft. Vamos a un reportaje de este histórico edificio. El Museo de la Revolución en la Frontera se ha convertido en uno de los espacios culturales más hermosos de nuestra ciudad. Ubicado en el corazón del centro histórico, el edificio en el que hoy se encuentra este museo, antes llamado La Exaduana, fue construido por el ingeniero Manuel Garfias en 1888 y su fin principal fue albergar la aduana fronteriza. Su inauguración formal se efectuó el 10 de septiembre de 1889. El inmueble es considerado el segundo monumento histórico más importante de la localidad por su época de construcción, además de haber sido testigo de momentos históricos de suma importancia. El Museo de la Revolución en la Frontera es un museo que habla sobre la historia de Ciudad Juárez, sobre la importancia que tuvo Ciudad Juárez en la historia de nuestro país, particularmente en la Revolución Mexicana. ¿Qué papel tiene Ciudad Juárez y la frontera con Estados Unidos, en este caso Texas y Nuevo México? Y cómo esto marcó la historia de nuestro país y el triunfo de la Revolución Mexicana. Es un espacio abierto al público en general, con actividades que hacemos para todo el público, desde niños hasta personas adultas, con acceso gratuito. Es importante también mencionar que nuestras actividades son totalmente gratuitas. El reto que tuvimos más fuerte a la hora de pensar en el Museo de la Revolución en la Frontera como un museo del siglo XXI, con tecnología de vanguardia, con proyectores, con televisiones, con interactivos, con sonido, fue que efectivamente es un monumento histórico y el reto era cómo hacer un museo contemporáneo dentro de un monumento histórico. Tenemos cierta normatividad de que no se pueden demoler paredes, no se pueden alterar la tipología del edificio, y efectivamente creemos que lo logramos muy bien. En 1965, cuando se cambia la aduana al puente de Córdoba, donde actualmente está la aduana, se abandona el edificio por unos 20 años aproximadamente. En esos 20 años no tuvo uso,
tuvo varios daños como incendios en la casa del administrador, también en el área de lo que actualmente es el museo. Y es en 1985 que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, junto con el gobierno del estado y el municipio de Juárez, acuerdan que va a tener un uso de museo. Y entonces en el 85 empiezan estos trabajos de remodelación, de restauración, debido a que el edificio estaba dañado considerablemente, y abre el Museo Histórico de Ciudad Juárez en 1990. Y pues bueno, ya para no hacerte la historia más larga, en 2011 inauguramos el Museo de la Revolución en la Frontera. Años después de ser inaugurado como Museo Histórico de la Exaduana de Ciudad Juárez, fue remodelado y acondicionado para un nuevo proyecto museístico, en el que cientos de juarenses aportaron documentos, prendas y armas de la Revolución. A través de diferentes piezas de época, fotografías, documentales y elementos interactivos que dan cuenta del movimiento revolucionario en el norte del país, el museo se ha convertido en promotor de manera vanguardista de la educación y la cultura, pero también ha permitido generar mayor identidad de los juarenses con su ciudad y su historia. Tratamos de crear un museo del siglo XXI, porque ya no es el museo de ver un objeto, guardar silencio, leer la cédula y tratar de entender la historia a través de una cédula y un objeto. En este museo hay algunos objetos museográficos que se pueden tocar, te puedes poner unos audífonos y puedes escuchar. Este año tenemos un año de actividades muy interesantes gracias al apoyo del patronato del museo. Este patronato nos ha ayudado considerablemente a hacer gestión de recursos para hacer varias actividades, y dentro de esas actividades tenemos, bueno, nuestro programa regular, que es Domingueando. Domingueando es un programa dirigido para familias, de tal manera que nuestro principal público son los niños a través de visitas guiadas entre semana, pero intentamos también atraer a las familias que vengan a convivir, papás e hijos, y a tratar de crear un ambiente familiar a través de una visita guiada dirigida tanto a papás como a hijos o a niños chiquitos, y seguida de una función de marionetas, de tal manera que disfrutan los adultos, disfrutan los niños, y tratamos de que convivan y conversen saliendo del museo. Tenemos también otro programa que es el programa de Ambulante Presenta. Esta asociación civil de Ambulante Presenta es una asociación civil creada por Gael García Bernal y Diego Luna, buscando precisamente crear públicos de cine de no ficción. Son documentales internacionales, en este caso tenemos cine de Finlandia, de Suecia, inclusive de México, que han ganado varios festivales. Obviamente aquí nuestro público es adolescentes y adultos, debido a las temáticas que se manejan. Son los sábados a las 4 de la tarde. Tenemos también contempladas audioguías en español y en inglés para también atraer al público de la frontera norte, pues, de Estados Unidos. Y tenemos actividades de sacar el museo hacia las escuelas a través de una maleta, de tal manera que la maleta, esta actividad está dirigida para escuelas de zonas marginadas de Ciudad Juárez que no tienen la posibilidad de asistir al museo, ya sea porque no conocen el lugar, porque no tienen el transporte adecuado, porque no tienen las facilidades para venir para allá. Entonces nosotros vamos a ellos llevándoles esta maleta, y los maestros se vuelven pues los guías del museo en el salón de clases. Son programas bien interesantes. Lo que hoy vemos en el Muret es el resultado de esfuerzos, renovación museográfica y de una rehabilitación arquitectónica impresionante. Sin duda, es un lugar digno de visitar y disfrutar como juarenses. Te invitamos a conocer el Museo de la Revolución en la Frontera. Los invitamos a conocer el Museo de la Revolución en la Frontera, que se ubica en el centro histórico de nuestra ciudad, en 16 de septiembre y Avenida Juárez. El museo tiene un horario de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Vamos a un corte. Estás en Estación Norte.